Y bueno, el sector eléctrico se ha visto afectado producto de la sequía y también por el aumento de los precios de los combustibles como el carbón, el gas y el petróleo, por lo que garantizar el servicio representa un desafío. Y para profundizar en este tema y en las medidas que se tomarán para prevenir un eventual racionamiento, tomamos contacto con Claudio Sebaj, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile. Claudio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Mariano, un gusto estar acá con ustedes. Claudio, lo decíamos en la introducción a esta entrevista, ¿no es cierto? Garantizar el suministro eléctrico va a ser un desafío en 2022, no solamente para Chile, sino para todo el mundo. Y también lo comentábamos ahí por lo que ha pasado con la pandemia, también cómo ha subido el precio de algunos combustibles y también por el cambio climático. ¿Cuál es la situación actual que atraviesa nuestro país respecto de garantizar el suministro eléctrico y también si hay riesgo de racionamiento del servicio para el próximo año? Bueno, lo primero es importante aclarar que efectivamente lo que estamos buscando es anticiparnos. Hemos visto cómo Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Estamos viendo ahí las imágenes, ¿no es cierto?, de la escasez de agua. Hasta el día de hoy, el agua es una de las principales fuentes de generación eléctrica del país, pero llevamos 10 años de sequía y este año 2021 fue uno de los años más secos de nuestra historia. Si a eso le sumamos la situación global energética, que ha implicado una alza significativa en los combustibles, a veces disrupción en las cadenas de suministro, en algunos casos del gas o del carbón, que se ha visto en otros países también, o incluso, bueno, en el caso del petróleo diésel, que se usa en las situaciones de punta. Estamos buscando anticiparnos a lo que podría ser el año 2021, en particular porque ya tenemos antecedentes de que existe la posibilidad de que el fenómeno de la Niña, prolongado por el cambio climático, se extienda hasta el próximo año y nuevamente tengamos un año seco. Entonces la conjunción entre la situación post-pandemia o pandemia global, la situación local, podría llevarnos a situaciones estrechez, y si nos anticipamos y logramos tener una coordinación efectiva, lo que buscamos es precisamente evitar una situación que puede perfectamente no ocurrir, pero necesitamos necesariamente ponernos en el caso que eventualmente ocurra. Sí, Claudio, hablábamos de la sequía, ¿no es cierto? Y lo vemos, tú lo decías muy bien en las imágenes en pantalla, pero es una sequía que ya lleva alrededor de 12 años en nuestro país. Y teniendo en cuenta que también la generación hidroeléctrica depende mucho de ese recurso, del agua finalmente. ¿Qué se ha hecho respecto de esto? ¿Qué se pide también a las empresas que tengan como respaldo para poder garantizar el suministro? ¿Hay un trabajo que se ha hecho en este periodo ya, de estos 12 años más o menos que llevamos en esta sequía, o son medidas que se están tomando ahora en el último tiempo? Bueno, efectivamente, una de las cosas que nuestra matriz ha hecho en las últimas décadas es diversificarse. Incorporamos, ¿no es cierto?, hace 20 años el gas natural, después tuvimos disrupción por Argentina, pero tenemos una capacidad de generación de gas natural que además hoy día permite importarse a través de los puertos. Tenemos el carbón que tiene esta característica, ¿no es cierto?, que da energía 24 horas al día y que se puede obtener del mercado global. Pero hemos incorporado más masivamente en los últimos 10 años energías solares y eólicas e incluso geotermia. Entonces, hoy día la matriz eléctrica chilena es mucho más diversa, lo cual la hace, evidentemente, también más rica y podemos llegar a estos distintos recursos. ¿Cuáles son los desafíos? Uno es que efectivamente el agua todavía juega una proporción importante, pero las nuevas energías renovables, solar y eólica, están en lugares más alejados de donde típicamente se generaban de los consumos. Entonces, estamos teniendo desafíos más estructurales de contar con transmisión para poder traer el sol del norte, los vientos de la costa, como también desafíos muy puntuales de que en los casos de que algunas de estas cosas, por ejemplo, si los precios o el desafío del gas natural o del carbón, porque a esto se suma, por ejemplo, también que el cambio climático ha afectado a los puertos y la descarga, que a veces, en algún caso, la cadena logística de diésel requiere ser reforzada. Y es un poco el desafío de planificación que estamos planteando. ¿Cómo hacemos para ponerlo en los escenarios para que en esta diversidad de fuentes energéticas que tenemos para generar energía podamos asegurarnos, en primer lugar, que siempre llegue energía eléctrica a la población? Claudio, ¿es suficiente la inversión que se está realizando actualmente en Chile respecto de las energías renovables? Hay algunas empresas, por ejemplo, eléctricas, que han señalado que ellos efectivamente tienen un plan para sustituir los actuales combustibles con energías renovables, pero señalan que hay mucha burocracia para que se den esos permisos de instalación de estas plantas de energía renovable. ¿Es eso así? ¿Es cierto? ¿Es suficiente la inversión que se está haciendo actualmente? Bueno, efectivamente, nosotros como industria de generación y como empresas de generación estamos impulsando una agenda enorme en inversión en energías renovables. Son las energías del siglo XXI, son además las que nos van a permitir mitigar los efectos del cambio climático que ya estamos viendo,
pero al mismo tiempo también tenemos que estar adaptándonos, tenemos que estar asegurando de que mientras vamos avanzando en energías renovables, podemos también asegurar el suministro de la población y junto con eso ir retirando también la central a carbón. La inversión es importante, pero efectivamente la pandemia ha planteado desafíos, a veces de permisologías que se han atrasado, a veces de disrupción de las cadenas logísticas, incluso de otros países. Y uno de los desafíos de la acción climática y de inversión en el sector eléctrico es que efectivamente requiere de la conjunción de múltiples actores. Necesita los permisos del Estado para la ejecución de los proyectos, necesita el trabajo con las comunidades para que la energía eléctrica sea no solamente una buena noticia en las ciudades donde a través de, por ejemplo, la movilidad eléctrica está descontaminando la ciudad, sino que también en lugares, en las comunidades donde se están desarrollando los proyectos. Lograr todo esto, que sea una buena noticia para los distintos actores de una sociedad, es el gran desafío y entre ellos también los permisos del Estado son tremendamente relevantes. ¿Y eso, según tu punto de vista, se ha retrasado en la entrega de los permisos? Bueno, la pandemia y las cuarentenas significaron efectivamente para muchos ciertos atrasos locales y globales. Esto no es novedad, ¿no es cierto? Lo que significó las cuarentenas, lo que significó el trasladarnos del mundo físico real de las oficinas al mundo virtual, significó una adaptación para muchos. Y es entre ellos las empresas, pero también, ¿no es cierto?, los servicios del Estado, que en algunos casos necesitábamos ciertos permisos. Pero estamos viendo como con la salida de las cuarentenas, gracias a que estamos vacunándonos masivamente, estamos pudiendo volver a cierta normalidad y como industria de generación, que tenemos una mirada en muy largo plazo en las inversiones, estamos súper comprometidos en seguir en esta agenda de inversión en renovables al ritmo que lo hemos estado haciendo, que más genera empleo en nuevos lugares, en distintos lugares. Y por lo tanto también tenemos que mirar que en el largo plazo esta transición no se detiene. Pueden haber situaciones concretas de corto plazo que tenemos que estar abordando y lo más importante, y un poco eso es el llamado que nosotros estamos viendo que hay que hacer, es que justamente si a esto lo hacemos de manera conjunta, si coordinada, sobre todo que desde la autoridad política que ha mostrado nuestro liderazgo en este tema y preocupación, podemos juntos, además viviendo una transición de gobierno, asegurar que tanto en el corto plazo tengamos suministro, pero en el largo plazo sobre todo podamos transitar a estas energías renovables que estamos invirtiendo. Claudio, vayámonos a lo más trascendental para las personas, ¿no es cierto? Cuando se habla de este tema, sobre todo de lo complejo que es crear energía, el traspaso a energías renovables, también la pregunta que se hace la gente es si en algún momento va a haber racionamiento eléctrico a la población y también a las industrias del país. Básicamente hoy día todo lo que utilizamos y nuestra vida transcurre gracias a la energía eléctrica. ¿Es posible eventualmente que haya racionamiento para la población, para las industrias del país también? La energía eléctrica efectivamente está presente en nuestras vidas, el mismo hecho que estemos comunicándonos en la vida cotidiana en muchas formas. Si bien todavía no es la mayor energía que usamos mucho más petróleo, diésel en la sociedad o otros combustibles. Lo primero y lo más importante es que se busca asegurar el suministro a la población. Y ahí hay un ente coordinador del sistema, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, que es como el cerebro que coordina a las distintas empresas. Las empresas producen energía eléctrica y otras empresas que transmiten la energía y otras que distribuyen la energía. El coordinador asegura qué piezas y partes van produciendo energía en qué momento. Y lo que estamos planteando es que no estamos hablando de que vaya a haber racionamiento. Lo que estamos planteando es que estamos ante posibles escenarios que el mismo coordinador ha identificado, potencialmente a mediados del próximo año en particular, que pueden producirse ciertas situaciones donde se conjuguen todos estos factores que he enunciado, ¿no es cierto? Estrechez de agua, si no llueve, sigue habiendo desafíos de suministro de otros países en materia de llegada de los combustibles, la logística local de los combustibles, la escasez de transmisión en algunos casos y que se puedan hacer ajustes para mejorar y transmitir más energía eléctrica a ciertos lugares. Si anticipamos y planificamos adecuadamente, claramente lo que podemos asegurar es que eso permite estar atento y previniendo, por eso se habla de prevención frente al racionamiento. Y siempre la electricidad para la población va a ser la primera prioridad. Y respecto a las industrias tienen posibilidades de adaptarse, a veces cambiar sus horarios de mayor consumo, cuando todo el resto de la población está consumiendo más, por ejemplo, cuando se va el sol al final del día y aumenta el consumo de electricidad en los hogares. Las empresas pueden, ¿no es cierto?, cambiar sus patrones de momento de consumo y eso también es parte de la planificación y parte de los acuerdos que es necesario anticiparse. Justamente hablando del coordinador que lo mencionabas recientemente, hay un plan de descarbonización, ¿no es cierto?, por el gobierno a 2040 para el cierre de las centrales a carbón.
¿Esto se puede retrasar debido a la situación actual que estamos conversando? Si el cierre era 2040, es posible que esto se retrase porque hay algunas plantas o centrales, perdón, más bien digo, de carbón que van a tener que seguir funcionando para poder seguir administrando energía. El carbón ha sido parte importante de la matriz porque da, ¿no es cierto?, la capacidad de generar energía eléctrica 24 horas al día. Pero desde el año 2008 estamos activamente buscando retirar el carbón de la matriz porque el carbón es uno de los actores importantes en la generación de cambio climático. Pero al mismo tiempo que buscamos mitigar el cambio climático, a más tardar habremos cerrado todas las centrales en el 2040, pero estamos haciendo esfuerzos para adelantar y acelerar ese proceso. Necesitamos necesariamente, ¿no es cierto?, en el muy corto plazo, a veces aplazar un par de meses ciertas salidas. Eso no pone en ningún momento en duda el plan de retiro total del carbón en Chile, pero necesariamente sí, lo primario y lo más importante en el corto plazo es que eventualmente un par de meses algunas unidades de carbón deban salir más tarde de lo que está planificado para, ante todo, asegurar el suministro a la población. ¿Hay un tiempo promedio en que se va a tardar eso? ¿Más o menos se calcula? ¿Meses? ¿Quizás un año más? Bueno, el coordinador ha hecho ciertas simulaciones, la Comisión Nacional de Energía, que es el órgano regulador, ha planteado, ¿no es cierto?, de que literalmente necesitamos pasar a agosto del próximo año, porque si tenemos un invierno muy seco, ya a partir de la primavera empieza a haber deshielos, o sea, durante el invierno solo se acumula nieve, en la medida que empieza a haber deshielo, eso ya permite ir generando energía con hidroelectricidad el segundo semestre más. Entonces, si algunas centrales de carbón estaban planificadas de salir ahora en los próximos meses, probablemente lo que se está planteando y la autoridad es la que decide. Las empresas proponen la salida, el coordinador hace los escenarios y dice estos son los distintos escenarios de riesgo y es finalmente la autoridad que dice y dispone si es posible retirar en este momento otro y probablemente estamos hablando de algunos meses literalmente para llegar hasta la próxima primavera. Claudio, claramente estamos en una situación social, política, cuando hay cambios de gobierno, ¿no es cierto?, que vivimos cada 4 años y también la gente se pregunta mucho en esta situación actual sobre la inversión en ciertas partes o ciertas industrias importantes en nuestro país. Las empresas eléctricas, algunas han señalado que no van a dejar de invertir en nuestro país, que finalmente la cantidad de inversión se va a mantener estable. Eso ayuda finalmente también a temas como estos, a que no haya una preocupación extra debido al ambiente político y social respecto del suministro eléctrico y también la inversión que se mantenga estable en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta lo que hablábamos, las energías renovables. Tal cual, es como lo plantea. Nosotros hoy día seguimos con una agenda de inversión de largo plazo. La industria de generación confía en el país. Chile ha demostrado en las últimas décadas ser un país abierto a la inversión. Estamos hablando de muchas empresas extranjeras que buscan generar, ¿no es cierto?, valor a través de la creación de producción de energía, pero esto obviamente genera además la energía renovable, el beneficio ambiental y los beneficios sociales porque están llegando energía a nuevos lugares. Entonces, esta agenda permanece inalterable, vemos compromisos fuertes, ¿no es cierto?, de nuevas inversiones y las hemos ido sosteniendo en el tiempo porque Chile tiene esta mirada amplia respecto de la apertura, además, ¿no es cierto?, tenemos integración con los mercados globales, hemos tenido siempre procesos regulatorios y una cierta calidad de la discusión. Entonces lo importante es que la energía, que es de largo plazo, ha sido una política de Estado y lo importante es, en el tránsito de un próximo gobierno, mantener estos principios que han permitido que Chile sea reconocido en el mundo, si bien somos un país pequeño, como uno de los países más atractivos para inversión en energías renovables y liderar que al mismo tiempo la electricidad se transforma, ¿no es cierto?, para materia de clima, en una enorme oportunidad. No solamente es dar electricidad a la población, sino que además este propósito muy de fondo que poder ayudar a la lucha contra el cambio climático. Así es, eso es lo que esperamos. Claudio Sebaj, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación.